Durante años el nombre de Pedro Ruy Blas fue pronunciado en voz baja, casi con incomodidad. No porque le faltara talento, sino porque su historia parecía no encajar en el relato oficial de la música española. Fue una voz descomunal en una época que no estaba preparada para escucharla, un artista que lo tuvo todo para convertirse en un mito absoluto y que sin embargo desapareció del centro del escenario cuando más brillaba, no por falta de éxito ni por ausencia de público, sino por una combinación peligrosa de decisiones, silencios impuestos y un sistema cultural que no perdonaba a quienes no sabían obedecer. En el momento más alto de su carrera, cuando su voz llenaba teatros y su nombre comenzaba a cruzar fronteras, algo se rompió. No fue un escándalo clásico. No hubo titulares sensacionalistas ni juicios públicos inmediatos. Fue algo más sutil y por eso más devastador. Un cierre progresivo de puertas, una sucesión de llamadas que dejaron de llegar. Un silencio que se fue imponiendo como castigo. Pedro Ruy Blas pasó de ser una de las grandes promesas de la canción española a convertirse en una figura incómoda, difícil de clasificar, imposible de domesticar. ¿Cómo puede una voz extraordinaria convertirse en un problema para su propio país? ¿Qué ocurre cuando el talento desborda los límites que una industria está dispuesta a aceptar? Durante décadas la historia de Pedro Ruy Blas quedó fragmentada, contada a medias, envuelta en explicaciones superficiales que nunca abordaron el verdadero motivo de su caída. Mientras otros artistas eran elevados a la categoría de leyenda, su nombre quedaba suspendido en una especie de limbo cultural. Hoy por primera vez vamos a recorrer su historia completa, desde el origen humilde de una voz única hasta el momento exacto en que el sistema decidió darle la espalda. Hoy conocerás la verdad completa. Pedro Ruy Blas nació en una España donde el talento no era suficiente para cambiar el destino. Creció en un país marcado por la rigidez social, por una cultura profundamente controlada y por un modelo artístico que premiaba la obediencia más que la autenticidad. Desde muy joven su voz llamó la atención por una razón clara. No se parecía a nada que se escuchara entonces. Tenía potencia, profundidad y una carga emocional que desbordaba los moldes de la canción ligera dominante. Su infancia estuvo lejos de los focos. No hubo privilegios ni contactos influyentes que allanaran su camino. Como muchos jóvenes de su generación, se formó escuchando música extranjera, absorbiendo influencias del soul, del rhythm and blues y del jazz vocal, estilos que en la España de aquel tiempo eran vistos con recelo o directamente ignorados. Esa mezcla temprana marcó su identidad artística. Pedro no cantaba para encajar. Cantaba porque no sabía hacerlo de otra manera. El contexto social era determinante. La España de su juventud estaba todavía sometida a una censura cultural que condicionaba letras, estilos y hasta la actitud de los intérpretes sobre el escenario. La música debía ser amable, previsible, fácilmente controlable. En ese entorno, una voz tan poderosa y emocional como la suya resultaba fascinante para el público, pero inquietante para los despachos. Pedro Ruy Blas no solo cantaba, interpretaba. Cada actuación era una declaración de intensidad que contrastaba con la frialdad que el sistema esperaba de sus artistas. Sus primeros pasos profesionales fueron lentos pero firmes. Participó en pequeños circuitos, concursos y actuaciones, donde su talento sobresalía de inmediato. Quienes lo escuchaban por primera vez quedaban impactados. No era solo la técnica, era la sensación de estar ante alguien que sentía cada palabra con el cuerpo entero. Esa capacidad de transmitir verdad lo acercó rápidamente a un público que buscaba algo más que entretenimiento superficial. Sin embargo, desde el principio también comenzaron las advertencias veladas. Se le sugería moderar su estilo, suavizar su intensidad, adaptarse a un molde más comercial. Pedro escuchaba, pero no cedía del todo. Esa resistencia silenciosa sería con el tiempo una de las claves de su destino. En una industria que premiaba la docilidad, su autenticidad empezaba a convertirse en un problema antes incluso de alcanzar la fama.
El ascenso de Pedro Ruy Blas no fue inmediato, pero cuando ocurrió, lo hizo con una fuerza imposible de ignorar. Su voz comenzó a circular entre músicos productores y directores artísticos que buscaban algo distinto, algo que rompiera con la monotonía de la canción convencional. En una escena dominada por fórmulas seguras, Pedro representaba el riesgo, y durante un breve periodo, ese riesgo fue exactamente lo que el público quiso escuchar. Sus primeras grabaciones y apariciones en escenarios más visibles confirmaron lo que muchos ya intuían. No era un cantante más. Su interpretación tenía una intensidad poco común. Cada nota parecía cargada de una emoción que desbordaba el micrófono. El público reaccionaba con una mezcla de sorpresa y admiración. Había algo hipnótico en su manera de cantar, una sensación de verdad que contrastaba con la corrección impostada de muchos de sus contemporáneos. La televisión principal, escaparate cultural de la época, comenzó a abrirle espacio. Sus actuaciones destacaban incluso cuando compartía escenario con figuras ya consagradas. Mientras otros se adaptaban al formato, Pedro lo transformaba. No levantaba la voz para impresionar. La levantaba porque no sabía contenerla. Esa autenticidad lo convirtió en un nombre recurrente en conversaciones sobre el futuro de la música española. Su participación en proyectos ambiciosos y su presencia en eventos de alto perfil consolidaron su imagen como una de las grandes promesas del momento. Se hablaba de él como un artista con proyección internacional, capaz de conectar con sensibilidades más allá de las fronteras nacionales. Para muchos, Pedro Ruy Blas simbolizaba la posibilidad de una España musical más abierta, más intensa, menos predecible. Pero mientras el reconocimiento crecía, también lo hacía la incomodidad en ciertos sectores. Su estilo no era fácil de clasificar ni de controlar. No encajaba del todo en la narrativa optimista y ordenada que la industria quería vender. Había algo en su manera de interpretar que desbordaba el guión, algo que no podía ser suavizado sin destruir su esencia. En el punto más alto de esa proyección, cuando todo parecía alineado para un salto definitivo, comenzaron a aparecer las primeras señales de tensión. Decisiones que no se entendían, oportunidades que se enfriaban sin explicación clara. Lo que parecía gloria eterna estaba a punto de transformarse en su mayor pesadilla. El punto de quiebre en la carrera de Pedro Ruy Blas no llegó acompañado de un escándalo explícito ni de una noticia que sacudiera los titulares. Fue precisamente esa ausencia de ruido lo que convirtió su caída en algo más cruel. Mientras el público seguía reconociendo su talento en los despachos, comenzó a gestarse una decisión silenciosa. Pedro era demasiado intenso, demasiado libre, demasiado difícil de encajar en un sistema que prefería artistas previsibles y manejables. La crisis se manifestó de forma progresiva. Invitaciones que antes eran habituales dejaron de llegar. Proyectos prometedores se cancelaban sin explicaciones convincentes. Sus apariciones en televisión se volvieron esporádicas, luego inexistentes. No hubo una prohibición oficial, pero sí una forma de censura mucho más efectiva. El olvido programado. En una industria centralizada, bastaba con cerrar algunas puertas clave para borrar a un artista del mapa mediático. El origen de esa ruptura estuvo ligado a su manera de entender la música. Pedro no aceptaba interpretar canciones en las que no creía ni rebajar su intensidad para agradar a todos. Esa postura admirable para algunos resultó peligrosa para otros. En un contexto donde la transición cultural avanzaba con cautela, su voz seguía sonando demasiado radical, demasiado emocional, demasiado honesta. No era solo una cuestión artística, era una cuestión de control. La reacción social fue confusa. Parte del público percibió su desaparición como algo natural, como el desgaste lógico de una carrera. Otros, más atentos, comenzaron a preguntarse por qué una voz tan poderosa había dejado de escucharse. Sin embargo, la falta de información clara diluyó cualquier intento de debate. Pedro Ruy Blas no fue atacado, fue ignorado.
y ese silencio pesó más que cualquier crítica pública. A nivel personal, el impacto fue devastador. Pasar de la promesa al aislamiento dejó una huella profunda. La sensación de haber sido apartado sin derecho a réplica marcó una herida difícil de cerrar. La música que había sido su refugio se convirtió también en el recordatorio constante de lo que le había sido arrebatado. La crisis no solo afectó a su carrera, afectó a su identidad como artista y como individuo. ¿Podía alguien sobrevivir a un golpe tan silencioso y prolongado? Para Pedro Ruy Blas, el verdadero escándalo no fue lo que ocurrió en público, sino lo que se decidió en privado, y las consecuencias estaban lejos de haber terminado. La caída de Pedro Ruy Blas no fue un desplome repentino, sino un descenso lento y agotador. Cuando el foco mediático se apagó, quedó expuesto a una realidad para la que nadie prepara a un artista: el silencio. Sin escenarios grandes, sin llamadas de productores, sin la validación constante que había acompañado sus años de ascenso. La industria siguió avanzando, pero lo hizo sin él, y esa exclusión prolongada fue una de las pruebas más duras de su vida. Las consecuencias no tardaron en aparecer. La pérdida de visibilidad trajo consigo inestabilidad económica y una sensación de desarraigo profundo. Para alguien que había vivido a través de la música, verse apartado de ella significaba perder una parte esencial de sí mismo. Hubo momentos de duda, de replanteamiento y de una soledad que pocos entendían. Pedro no cayó por excesos ni por escándalos personales. Cayó por no aceptar un papel secundario en su propia voz. Sin embargo, lejos de desaparecer por completo, encontró otras formas de resistir. Se refugió en espacios más pequeños, en proyectos menos visibles, pero más honestos. La música dejó de ser un espectáculo masivo y volvió a convertirse en un acto íntimo. En esos años, Pedro cantó para quienes realmente querían escucharlo, no para quienes exigían que se adaptara. Fue una reinvención silenciosa, alejada de titulares, pero cargada de dignidad. No hubo un gran regreso que lo devolviera al centro del sistema. Tampoco lo buscó con desesperación. Comprendió que el precio de volver a ciertos escenarios implicaba renunciar a aquello que siempre lo había definido. Prefirió mantener su identidad artística intacta antes que negociar su esencia. Esa decisión, incomprendida por muchos, fue también su forma de victoria personal. La caída dejó cicatrices, pero también claridad. Pedro Ruy Blas entendió que su legado no dependía del número de apariciones televisivas ni de la aprobación institucional. Dependía de la honestidad con la que había cantado, incluso cuando nadie parecía escuchar. En un mundo que premia la adaptación constante, él eligió la coherencia. Y esa elección marcó el final de una etapa, pero no el final de su historia. El legado de Pedro Ruy Blas no se mide en cifras de ventas, ni en una presencia constante en los medios. Se mide en la huella profunda que dejó en quienes lo escucharon con atención. Su voz distinta y poderosa abrió una grieta en la idea de lo que un cantante español podía ser. Demostró que la emoción no debía domesticarse y que la intensidad también podía ser una forma de verdad artística. Con el paso del tiempo, su figura comenzó a ser reivindicada por músicos y oyentes que buscaban referentes fuera del relato oficial. Artistas de generaciones posteriores encontraron en su manera de interpretar una inspiración silenciosa. No lo citaban siempre de forma explícita, pero su influencia se percibía en la búsqueda de una expresión más libre, menos condicionada por la industria. Pedro Ruy Blas se convirtió, sin proponérselo, en un símbolo de resistencia creativa. La memoria colectiva fue reconstruyendo su lugar poco a poco. Sus grabaciones volvieron a circular entre aficionados que valoraban la autenticidad por encima de la moda. Para muchos, escuchar su voz era reencontrarse con una época en la que la música todavía se sentía como un acto profundamente humano. No representaba solo un estilo, representaba una actitud frente al arte y frente al poder que intenta controlarlo. Los seguidores, que nunca lo olvidaron, mantuvieron viva su historia,
a través del recuerdo de la recomendación íntima de la conversación compartida. No fue una memoria impulsada por campañas oficiales ni por homenajes institucionales. Fue una memoria construida desde abajo, sostenida por quienes entendieron que algunas voces no desaparecen, solo esperan ser escuchadas de nuevo. Pedro Ruy Blas no fue un artista maldito por casualidad. Fue el resultado de un choque entre talento y estructura, entre verdad y conveniencia. Hoy su nombre ocupa un lugar distinto, ya no como una promesa truncada, sino como una figura imprescindible para entender los límites que la cultura impuso a quienes se negaron a obedecer. Su legado no es solo musical, es ético, emocional y profundamente humano. La historia de Pedro Ruy Blas no termina con un aplauso multitudinario ni con una despedida grandilocuente. Termina de una forma más incómoda y por eso mismo más verdadera. Termina con la certeza de que no todos los grandes talentos encajan en los relatos oficiales. Algunos quedan fuera, no por falta de valor, sino por exceso de honestidad. Pedro fue una de esas voces que no aceptaron reducirse para sobrevivir. Su vida artística plantea una pregunta que sigue vigente hoy. ¿Cuántos artistas fueron apartados no por fracasar, sino por no obedecer? En una industria que premia la adaptación constante, Pedro eligió mantenerse fiel a sí mismo, incluso cuando eso significaba perderlo todo. No se convirtió en un mito fabricado, pero sí en algo más difícil de borrar. Un referente para quienes entienden la música como una forma de verdad y no como un producto dócil. España no perdió a Pedro Ruy Blas por falta de talento. Lo perdió por no saber cómo manejarlo. Y en esa pérdida colectiva se esconde una lección incómoda sobre el precio que paga la cultura cuando decide silenciar aquello que no puede controlar. Hoy, al recuperar su historia completa, no solo se le devuelve un lugar en la memoria, se cuestiona el sistema que decidió apartarlo. Pedro Ruy Blas no fue una estrella fugaz, fue una voz que se negó a apagarse incluso cuando el silencio parecía definitivo. Su legado sigue ahí esperando a ser descubierto por nuevas generaciones dispuestas a escuchar sin prejuicios. Porque algunas historias no necesitan un final feliz para ser eternas. Y si quieres descubrir otra historia igual de sorprendente, mira ahora el video recomendado en el primer comentario.